eso. Mire, es claro que la ley de la nueva, digamos, la nueva distribución administrativa, política y administrativa del país, que convirtió los 262 municipios en 44, dejó muchos espacios en blanco que hasta ahora se están empezando a llenar en la práctica. Una ley que se aprobó a la carrera sin mayor estudio, ahora estamos viendo las consecuencias. Aquí es un tema de justicia y de justicia económica, ¿verdad? En el cual claramente hay muchos municipios que la cobertura que tienen de ANDA es deficiente para su población. Ahora bien, creo que necesitaba más estudio ese aspecto y poder determinar cómo están los municipios o por lo menos la mayoría de los municipios a nivel financiero para poder decidir cuál era la forma más justa de redistribuir esas deudas. Muchos de los municipios han quedado en deuda por la falta de FODE durante varios años, ¿verdad? Y eso es algo que también hay que tener en cuenta, hay que sopesar en esa valoración de justicia y por otro lado también cómo esto va a afectar la emisión de impuestos, por ejemplo, municipales en los municipios más pobres también. Porque esa última parte se me la puede repetir. Bueno, porque si hay una deuda que se adquiere o se va a sufragar de una manera que no estaba prevista antes, entonces habría que ver cómo afecta eso a las finanzas públicas de los nuevos municipios y como consecuencia, cómo afecta eso también a los contribuyentes de cada uno de los distritos. Y el otro aspecto de la ley transitoria tiene que ver con lo que se discutió sobre tarifas fijas, Sí, pero se limita y se dice que es a zonas de alta plusvalía. Y entiendo que también se fijó para cuando hubiera un consumo entre 0 y 20 metros cúbicos. Entonces, es una cosa bien técnica como al final entiendo que se va a aplicar, pero no sé si ustedes la pudieron leer y estudiar y escuchar al presidente de ANDA ayer como tal, la explicación que él dio, y qué opinan de cómo va a quedar esa parte al final, aún con los vacíos que todavía le falta explicar a esa parte de la ley. yo creo que hay otros aspectos que no se han tomado totalmente en cuenta. Un tema de que las zonas con más plusvalía sean zonas que tengan una tarifa fija más alta, de entrada es positivo. Habría que definir si esa categoría de mayor plusvalía se corresponde con el nivel de ingreso, por ejemplo, de las familias que puedan estar viviendo ahí, porque hoy por hoy hay muchas zonas donde puede haber personas con una renta baja o también salario mínimo, por ejemplo, que esté ganando plusvalía en la zona, pero en la vivienda donde reside la familia habría que ver si es justo o no que tengan esa tarifa fija de $7. Ahora, el otro caso, es una tarifa de 3 y pico de dólares para zonas donde hay un servicio irregular, ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Porque prácticamente es como aumentar la tarifa fija en una zona donde no necesariamente se recibe de forma regular el servicio. Y aquí hay que ver cómo esto puede afectar a muchas familias que además de estar pagando el recibo de ANDA que llega a veces de madrugada, a veces solo unas horas en la noche, a veces unas horas en la semana, ¿verdad? Tienen que además de ese costo, tienen que pagar la pipa de agua, comprar los fardos de agua potable, que son situaciones que vemos siempre en el territorio. A mí me parece que también hay que revisar el tema de la tarifa residencial versus la tarifa comercial, es otro aspecto que también el Centro de Defensa del Consumidor ha hecho público y lo ha mencionado como algo importante. Y quiero recordar que en el 2021, la primera vez que una ley de este tipo se aprobó, que era para la condonación de intereses, etcétera, yo solicité como diputada a el Pleno Legislativo que se le pidiese a ANDA un informe de qué resultados estaba dando esa condonación de intereses moratorios y de diferenciación de tarifas para poder ver si estas medidas están siendo efectivas. Finalmente, decirles que el tema de la cobertura del servicio de agua potable es un problema grave en nuestro país, creo que de los más graves. No toda la población salvadoreña tiene acceso al servicio de ANDA. Es más, creo que la mayoría de la población tiene que buscar otra forma de abastecerse del agua, del vital líquido, que no pasa por eso. Algunos tienen un tema de algunos sistemas propios comunitarios de agua, otras personas simplemente no tienen ninguna conexión al agua y tienen que estar comprando pipas y otros mecanismos. Y tenemos una autoridad salvadoreña del agua que a lo que se ha quedado ahorita, más que sus funciones,
es a estar haciendo jardines y fuentes. Entonces no podemos hacer avanzar y desarrollar a nuestro país y que la población tenga una vida digna cuando las instituciones que deberían garantizar el derecho humano al agua desde la base, desde el origen, no están haciendo su trabajo. No es este un nuevo golpe a la economía de las familias, porque pues, en este país la mayoría de familias son pobres y a esas personas, por ejemplo, si la tarifa era de 2.29, 2.30 y ahora 3.25, prácticamente es $1 de aumento, se calcula. ¿Cómo ven esto? Y si ustedes van a votar por esta propuesta que entregan. Sí, lo vemos como una reforma que no está teniendo en cuenta parámetros de justicia social, que es algo que está enmarcado en nuestra Constitución, la justicia social. El que tiene más, el que tiene más capacidad paga más, pero el que está en vulnerabilidad hay que protegerle y no cargarle más cosas. Entonces, como ya lo mencionaba, a este aumento de tarifa mínima se suma que el servicio es irregular porque es para zonas donde el servicio es irregular, además de todos los demás costos que tienen las familias para poderse abastecer de agua potable en los momentos donde no les está llegando el servicio, dígase cisternas o pipas de agua, compra de agua para tomar, porque el agua de la pipa no es agua que se pueda consumir también. Entonces lo hemos visto en todas las comunidades a las que vamos, el problema es de esa naturaleza, ¿no? Es un costo adicional al costo de la comida, al costo de los servicios, la energía eléctrica también ha subido de precio constantemente y ahora el tema del agua. Entonces creo que es momento de plantear cuál es el plan que tenemos para el país para mejorar los servicios públicos, los servicios básicos, y ahí instituciones como ANDA, como la ASA también y el mismo Ministerio de Medio Ambiente tienen tareas muy importantes para que el estrés hídrico, para que la falta de agua en nuestro país se pueda combatir y se pueda solucionar. Yo creo que también le quería preguntar su opinión y el análisis que hicieron sobre el paquete de dictámenes para legislar el tema de las cooperativas, porque son 5 leyes, bancos cooperativos, sociedades, federaciones, pero quisiera saber el análisis general que hacen de la nueva normativa y lo que piensan sobre la ley de estabilidad, porque no se discutió lo relacionado al Instituto de Garantía de Depósitos, que actualmente cubre solo bancos comerciales y ahora va a tener que cubrir también los ahorros de las cooperativas, y si primero va a tener suficiente para cubrir el porcentaje de todos y cómo van a funcionar los mecanismos con las cooperativas. Entonces, ¿qué opinión tienen sobre todo esto, diputada? Sí. Este paquete de leyes que se aprobó en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión son 5 leyes, son 4 que tienen que ver con el tema de bancos cooperativos, sociedad de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito y la disolución del INSAFOCOOP. Muchas de las facultades del INSAFOCOOP de regular o de acompañar técnicamente a diferentes cooperativas se le van a distribuir a diferentes ministerios del Ejecutivo. En lugar de especializarse, se van a distribuir en diferentes carteras de Estado que no sabemos si van a tener la experiencia, las competencias para apoyar a las cooperativas en esos diferentes rubros, vivienda, agropecuarias, etcétera, ¿verdad? Y en el tema financiero, básicamente, como yo resumo este paquete de leyes, es que ese mecanismo que tiene el Instituto de Garantía de Depósitos de garantizarle a los ahorrantes sus fondos hasta $11,000, ¿verdad? Que eso ha aplicado hasta este momento para los bancos, para los fondos de los bancos, va a estar cubriendo también todo el sistema de cooperativas. Ahora van a tener mayores regulaciones, sin duda, las cooperativas, pero no hubo en la comisión la voluntad política de profundizar. Solicité que se invitara al titular del Instituto de Garantía de Depósitos para que nos explicara un poco más estos mecanismos, cómo podían beneficiar o qué consecuencias podían tener. También solicité que se invitara al colectivo de los afectados del caso COSAVI, porque es un vivo ejemplo de cómo la falta de regulaciones, el desorden o también las malas prácticas afectan la estabilidad financiera y los fondos de los ahorrantes, para así poder llegar a una conclusión más informada. Es un paquete de leyes que se dio sin ninguna discusión, sin permitir mayor participación de otros actores, solamente de una institución pública que fue el Banco Central de Reserva, y simplemente no se cambió ningún artículo
¿verdad?, de esta última ley, sino que tal cual, hasta con errores, va a ir, ¿verdad?, el dictamen aprobado. Así que de esa manera se hacen leyes aquí en esta Asamblea Legislativa. Eso no debe ser así. Yo también le quería consultar acerca de, bueno, en otro tema, sobre la tercera fase que lanzaron hace poco del plan de economía, que la llamaron logística. Quisiera saber su valoración acerca de esta nueva fase. Mire, sin duda, los puertos son infraestructuras importantes para el desarrollo económico de un país, especialmente un país como el nuestro, que tiene tanto potencial a nivel logístico, ¿no? Por estar al centro del continente, etcétera. Pero también creo que este tema de estos activos que son del Estado, como los puertos y el servicio también portuario, debe de realizarse de la manera más transparente y competitiva posible. Dar una concesión a una empresa portuaria debe ser un proceso sumamente abierto, transparente y que tenga todos los mecanismos para prevenir la corrupción, para prevenir malas prácticas, para prevenir conflictos de intereses, etc. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿qué es lo que nos garantiza, más allá de los discursos, qué es lo que nos garantiza que la empresa seleccionada nos va a dar mayor valor público por el dinero que invierte, ¿verdad? Eso creo que es la pregunta clave, y también cómo se van a solucionar problemas que vienen de años del puerto de la Unión, por ejemplo, el tema del dragado, cómo se va a solucionar ese tema, el tema también de la demanda que tenga ese puerto, cómo se va a generar el incentivo para que tenga demanda ese puerto y además no estemos afectando la demanda que ya tiene Acajutla. ¿Vamos a tener dos puertos compitiendo entre ellos o cuál va a ser el esquema? Yo creo que esas preguntas no han quedado claras, ¿verdad? Y esperamos, exigimos que este proceso se haga de la manera transparente y que se mantengan los más altos estándares de rendición de cuentas, porque que una empresa tenga el control no quiere decir que se haya regalado el puerto a una empresa. El puerto sigue siendo de los salvadoreños y del Estado salvadoreño, y en ese sentido tiene que mantenerse la lógica de su administración.